el infierno. Hay una pared del infierno donde hay un montón de fotos y está usted y estoy yo. Y nos tienen con... yo creo que el enemigo tira dardos y todo en una foto de nosotros. ¡Qué bueno! Preocúpese si en el infierno no hay una foto suya, porque entonces es inofensivo para el diablo. Nosotros tenemos que ser peligrosos. Nosotros tenemos que ser el dolor de cabeza del enemigo. ¿Aló? ¿Por qué? Porque nos han vendido un cristianismo solo de cosas bonitas. Nos han vendido un cristianismo de que si usted viene a la iglesia, usted ora, usted diezma, que es importante hacer esas cosas, usted lee la Biblia, todo va a estar bien. Y no es cierto. Muchas veces yo le he dicho a la gente, cuando tengo el privilegio de dirigirlos a Cristo en mi trabajo, muy probablemente los problemas se le hagan más grandes. Pero sabe una cosa, qué lindo es llevar los problemas cuando el Señor Jesús nos lleva de la mano y nos dice qué hacer. Yo ahorita me pregunto, ¿qué hace la gente que no conoce a Cristo para llevar sus problemas, su tristeza? Ahora está de moda toda esta cuestión de los Terians. Y eso está rudo porque antes uno pensaba que era ya en Estados Unidos, no, ahora querían hacer eventos en Coronado hay uno, caray. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Jóvenes buscando identidad, jóvenes buscando aceptación. ¿Quiénes son? En Cristo nosotros podemos encontrar quiénes somos nosotros y salir de aquí y restaurar la identidad de más de una de esas personas. Usted y yo estamos acá no solo para cantar, sino para ser restauradores de identidad de personas. Amén. La cosa es que en 1945 ustedes se acuerdan que había una guerra, la Segunda Guerra Mundial. Bueno, no creo que se acuerden porque ninguno estaba. Si hay aquí alguien y se acuerda, ay, ay, ay. Yo estoy viejo, pero no me da para tanto. ¿Ok? Y resulta que a un paracaidista del ejército de Inglaterra le dieron la orden esa noche de que tenía que alistar su equipo, tenía que ponerse el paracaídas, tenía que revisar todo, porque iban a hacer una incursión en la madrugada. Se iban a tirar en paracaídas en una playa para hacer un trabajo de avanzada, un trabajo de inteligencia. Use su imaginación. Pues resulta que él utilizaba una cruz de metal que siempre se colgaba al cuello. Era una cruz gruesa, no era una cruz como la que nos regalan a veces a nosotros, sino que era bastante gruesa. Sí, él era creyente, pero esa cruz se la había regalado su papá. Ese día, como iban tan apresuradamente, la agarró y en lugar de ponérsela al cuello, se la metió en el bolsillo izquierdo y salió corriendo. Se puso el paracaídas. Imagínense usted la historia. El hombre está aquí esperando en la puerta. Yo no sé cómo hacen eso. Yo le tengo miedo a las alturas. No podría hacerlo. Y cuando le dieron la orden, este brother se tira en caída libre. Y resulta que los otros, los alemanes que estaban abajo, se habían dado cuenta de que los venían a sorprender. Entonces les llovió bala. Desde abajo les estaban disparando. ¿Qué le puede pasar a un paracaidista cuando va en caída libre y las balas vienen al contrario? Muy probablemente alguno saldría herido. Este tipo llega al piso, se levanta, recoge su paracaídas, sale corriendo. El uniforme estaba roto por las balas que le habían estado llegando, pero resulta que cuando él se tira en la trinchera, él siente un objeto en su bolsillo izquierdo y se acuerda, uy. Tengo la cruz. Cuando él mete la mano para sacar su cruz y acomodarse, una bala golpeada. Y se sorprende, saca la cruz y resulta que la cruz tenía el golpe de esa bala. Ese pedacito de metal había recibido todo ese golpe, todo ese impulso, todo eso que iba dirigido a terminar con su vida. La armadura cristiana es algo parecido. El enemigo nos tira balas, nos tira golpes, nos tira desánimo. Y la única forma en que nosotros podemos ser protegidos es la cruz de Cristo y es la armadura de Cristo. Amén. Después de esa introducción tan imaginativa,
Yo quiero leerles nuevamente el pasaje de Efesios 6 para que veamos cada uno de las partes de la nueva cristiana. Vestidos, dice en el versículo 11 de Efesios 6, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas de ¿quién? Amén. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, todos los secuaces de Satanás sabidos y por haber. Ok, yo tengo otra noticia. Vea a su hermano que está en la tarde. Vea que se bañó. Vea que huele rico. Vea que está guapo o guapa. Los que están casados, los que no quietos. Hay una máxima que yo quiero enseñarles que aprendí cuando era niño, hace rato, y es esta: nosotros tenemos luchas contra sangre, no contra sangre y carne, sino contra huestes, principados, potestades, contra el enemigo. Y esta es la siguiente: mi hermano no es el enemigo, mi hermano es mi hermano. Mi enemigo es el enemigo. Me encanta. Mi hermano es mi hermano. Mi hermano no es el enemigo. Mi enemigo es el enemigo. Somos una iglesia, somos una comunidad, somos un ejército. Tenemos que ponernos la armadura para salir y traer a la gente que necesita saber de Cristo. Pero estamos perdiendo tiempo peleando unos con otros, en lugar de orar unos por otros. Y ahora van a ver por qué es que yo estoy diciendo esto. Recuerden, cada vez que uno se enoja con alguien, a mí me pasa seguido, el enemigo es el enemigo, mi hermano no es el enemigo, el enemigo es el enemigo. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, no con mi hermano. Amén. Amén. ¿Aló? Levante la mano que tiene sueño. Yo también. Hoy ando solito, hoy mi esposo no pudo venir porque está enfermo y le decía a la paz que me siento como tonto sin mano. O sea, me hace falta mi esposita. Versículo 13: por tanto, tomad toda la armadura. Primero decía ahí, vístanse. Ahora dice, tómenla. O sea, está insistiendo el apóstol Pablo, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estén firmes. Habiendo acabado todo, nos sentamos a bostezar y nos vamos a relajar. No vamos a hacer un picnic, no vamos a comer unos sanguchitos. No. El apóstol dice: y habiendo acabado todo, habiendo acabado esa batalla, habiendo acabado, estén firmes. O sea, tenemos que seguir pellizcados, digamos, en buen tipo. Habiendo acabado todo, están firmes. Ceñidos vuestros lomos. Hablábamos el domingo pasado que ceñirse es amarrarse bien la ropa, amarrarse bien el cinturón, ponerse bien las banderas de la buena noticia de Dios, usar la coraza de justicia fuerte. Están ceñidos vuestros lomos con la verdad con la verdad y con la coraza de justicia, y calzado en los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, para que podáis resistir y apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el casco o el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Por qué quise volver a leer esto? Para que podamos recordar cada una de las piezas de la armadura cristiana. No me voy a volver a explicar cada una. El video está en YouTube para que puedan hacer una continuación a esto.
Pero no quería desconectar lo que vamos a hablar hoy del resto de la armadura, porque vamos a hablar de una arma poderosa. Vamos a hablar de la espada del Espíritu. De la espada que es la palabra de quién. Yo no sé si usted sabía, pero este libro está tan actualizado hoy en el 2026 como lo estuvo hace tiempo cuando los judíos la contaban, cuando se transmitían las historias de padre a hijo, que fue como se empezó a compilar este libro, que fue y es y seguirá siendo inspirado por Dios, por el Espíritu Santo. 40 autores diferentes, momentos diferentes. Entonces voy a explicar cómo pasa eso cuando no hay email, cuando no hay WhatsApp. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Esta es la espada del Espíritu. Y ya les voy a decir por qué. ¿Cuántos trajeron la espada de Dios? ¿Cuántos trajeron la daga? Esa es la espada, esta es la daga en su celular. Espero que la hayan traído, si no, a acérquese a un cristiano. La espada, cuando hablan en el versículo número 17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y una vez el apóstol Pablo está diciendo que la espada se refiere, no hay otra que no sea la palabra de Dios. Yo sé que ya La Paz predicó de bibliología y nos dio toda una pasada muy bonita, toda una profundidad en algunos detalles de la palabra de Dios. Pero yo quiero que compartamos cómo se usa, cómo la puedo usar yo cuando el enemigo me está tirando pedradas en el techo, cómo la puedo usar yo cuando estoy pasando por una situación fuerte. Y yo sé que aquí todos hemos pasado situaciones fuertes, y la única forma de lograr salir a flote se llama la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos revela el corazón de Dios, es la que nos revela su propósito para nosotros. Vuelvo y digo, y algunos los tengo mareados con esto: si usted y yo no hubiéramos nacido del vientre de nuestra mamá y hubiéramos venido en una caja, como los radios, los juguetes, las parrillas, yo estoy pensando en cosas que quisiera comprarme yo, una buena sierra, un taladro, todas esas cosas que dije que no estaba ahí, todas esas cosas traen un manual. ¿Cierto o mentira? Todas esas cosas nos dicen cómo se usa, cómo se arma. Pero resulta que nosotros, sobre todo los hombres, agarramos y empezamos y sacamos y hacemos, y nos falta. No se preocupe, hermano. Gracias. Todos armamos todos sin el manual, y lo vacilón de todo es que al final nos sobran piezas. ¿A quién ha pasado eso? No se dice. A todos nos ha pasado eso en algún momento. Armamos algo así en el manual y nosotros decimos que son repuestos, lo que sobra. Y sale mal. Exactamente esa es la vida nuestra. El manual de la vida se llama Biblia, el manual de la vida se llama Palabra de Dios, el manual de la vida para que nosotros podamos caminar y no meter la patota, disculpen el hebreo, a veces las 4. Se llama Biblia y no lo usamos, no lo leemos, no le preguntamos al Señor, y la Biblia trae todo lo que usted necesita. Volviendo a la espada, hablando de ese manual de vida, la espada a la que Pablo se refiere en este versículo es un tipo de espada que el soldado romano utilizaba ceñida a la cintura, amarrada al cinturón de la verdad, porque la verdad sigue siendo la palabra de Dios. Esa espada se llamaba la machaira. No es macho en portugués. ¿Por qué? La machaira era una espada que tenía varias longitudes, varios tipos de espada. Y esa espada el soldado romano siempre la andaba en la cintura. Siempre. Nunca andaba desarmado. Ya vimos que tenía un escudo, ya vimos que tenía otras armas, pero esa andaba cercana. ¿Por qué? Porque era especial para la lucha cuerpo a cuerpo.
Nosotros tenemos una lucha cuerpo a cuerpo todos los días con el enemigo. Y la única forma de podernos defender es andar nuestra espada a la mano, física y en el corazón. ¿Ok? Esa espada era muy común, como les estaba diciendo, para la lucha cuerpo a cuerpo. Y ahora, yo quiero que usted piense en la importancia de la palabra de Dios para su vida. Yo voy a devolverme un momentito y dice lo siguiente con respecto al casco de la salvación. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de que el casco de la salvación nos protegía de los golpes del enemigo? ¿Quiénes estuvieron la semana pasada? Si no, voy una vez, otra vez. El soldado romano usaba el casco puesto obviamente en su cabeza para protegerlo de los golpes de la espada que tenían los otros soldados. Esos golpes abrían el cráneo o decapitaban a la persona. Ese casco era especialmente hecho hasta acá abajito para que no entrara la espada de alguien que viniera a caballo, para que no pudieran ser golpeados en su cabeza. Hablábamos de que los golpes espirituales que el enemigo nos quiere dar, si no tenemos el casco de la salvación puesta, es el desánimo. El enemigo casi siempre quiere desanimarnos, quiere hablarnos de cosas pasadas, quiere decirnos que si nosotros no estamos a cuentas con el Señor y hemos pecado, no hemos arreglado algo con algún hermano, el enemigo va a venir a recordarnos en nuestra mente: Francito, usted está ahí cantando y predicando y tiene una bronca con su hermano mayor, que ya me había conocido hace muchos meses. Es la que tengo en mente, no puedo hablar de otro que no sea ella. Ay, qué barbaridad, Francisco. Y usted se enojó con aquel hermano el viernes y usted llega a orar y usted no deja de pensar en eso, y el enemigo le saca los campos sucios, por decirlo de alguna manera, y entonces empieza a sacarnos cosas de nuestro pasado y empieza a desanimarnos hasta que ya en el campo de batalla de nuestra mente ya perdemos la concentración de lo que queríamos perder del Señor, ya perdemos de vista las promesas de Dios. Ese es uno de los golpes que el enemigo quiere darnos si no tenemos el casco de la salvación puesta. ¿Cuál es el otro? La duda. ¿La duda en qué? La duda de nuestro propósito, la duda de nuestro futuro, la duda de lo que Dios ha dicho de usted y de mí. El enemigo tiene por deporte hacer que nosotros dudemos de la palabra de Dios, hacer dudar de lo que Dios ha dicho de nosotros. Póngase el casco de la salvación para que eso no pase. Y ahora, ¿qué tiene que ver esto con la espada, con la palabra de Dios? Mucho. Porque la palabra de Dios tiene que estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Son armas poderosas y protectoras de nuestra mente. Y están muy serios, hermanos. Ahora sí, ¿hasta aquí cómo vamos? Sí. Están muy serios los nosotros. Veamos un poquito más acerca de la espada del Espíritu o la palabra de Dios. ¿Por qué es que el apóstol Pablo habla de la espada del Espíritu? Utiliza una frase. Ustedes saben que el Antiguo Testamento fue escrito en griego. Usa la frase pneumatoos, que quiere decir por el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios fue inspirada por el mismo Espíritu de Dios. No es un libro de ocurrencias, no es un libro de historia, es un libro que está inspirado por el mismo Espíritu de Dios. La palabra de Dios tiene como naturaleza el Espíritu Santo, por lo tanto es un arma espiritual que inspira al que la lee, que inspira al que profundiza, que inspira al que la come, que inspira al que la hace uno con él. Pero no por lo que está en letras, sino por lo que el Espíritu Santo ha inspirado en su palabra. Es un arma espiritual para ser utilizada en batallas espirituales. Ya les dije cómo el enemigo viene y trata de viene y trata de robarnos nuestro propósito, viene y nos confunde. La única forma
en la que podemos combatir es con la palabra de Dios. ¿Ok? Amén. ¿Cómo la usamos? Este pasaje de la espada hace una alusión directa a la Biblia, ya se los comenté. ¿Y de qué es lo que habla Pablo exactamente? Que es la palabra de Dios. Yo no sé si usted tiene su Biblia ahí, pero yo quiero que usted la vea. Y no importa si la tiene en el celular, véala bien. Usted ahí tiene el arma más poderosa que pueda. Entonces, la Biblia dice lo siguiente. ¿Qué tiene la Biblia? La Biblia es un laboratorio de medicinas infalibles. La Biblia es una mina de riquezas inextinguibles. La Biblia es un mapa de carretera para todos los caminos. La Biblia es una carta de navegación para todos los males. La Biblia es una cura para toda enfermedad. Y la Biblia es el aceite que puede sanar todas nuestras heridas. Todo eso tiene la palabra de Dios aquí. Es un mapa que nos dirige y nos dice qué es lo que debemos hacer. Es un libro que, aunque usted no lo crea, tiene recetas para podernos devolver la salud. Es un bálsamo que quita nuestras heridas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastorearán. Señor, eso en medio del problema, qué rico viene a mi corazón. Señor, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Yo perdí a mis dos papás por enfermedades súbitas. O sea que me tocó recibir la muerte de mis padres sin planearlo. Nadie se puede planearlo, la verdad. Pero normalmente usted no espera salir a su trabajo y cuando usted regrese, uno de sus papás no está. Usted no espera estar en su casa y que le dicen que su mamá le dio un infarto cerebrovascular un fin de semana. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, has estado conmigo. Tu vara y tu callado me han encendido a mí. Esa es la palabra de Dios. Tiene de todo para todos. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca cayeron para tus misericordias. Nuevas son cada mañana, y grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, hijo mi alma. Y ese versículo, permítame contarle, lo dije sentado en un caño, después de darme cuenta de que mi papá acababa de fallecer, después de que acabamos de enterrar a su hermano gemelo, 2 por 1. Mi tío Héctor falleció el 29 de septiembre y mi papá el 30. Ahora es la diferencia. Yo llegué a mi casa y los mismos carros que vino a funeraria estaban en mi casa. Cuando yo me di cuenta de lo que estaba pasando, lo único que pude hacer fue sentarme en el caño y decir: Señor, por tu misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca cayeron para mí tus misericordias. No lo son cada mañana. Fue que Francia acordó, el Espíritu Santo me trajo la palabra. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Perdonen que les cuente cosas de mi corazón, pero es la única manera que puedo hacerlo. Cada vez que usted esté en alguna situación, cada vez que usted esté en un valle de sombra, déjenme decirle que el Espíritu Santo le va a traer la espada del recuerdo, que le va a poner las palabras en su mente y en su espíritu. Es la forma en la que Dios tiene de darle un abrazo y decirle: no estás solo, yo te fortalezco, yo te levanto. Mi hijo eres tú, mi hija eres tú. Gracias por permitirme abrirme aquí en casa con ustedes. La Biblia no es un libro de historia, es un manual para la vida, ya lo dijimos. La autoridad de la Biblia se basa en las verdades que ella misma enseña. Y no sé si a usted le pasa, pero no se ha dado cuenta en la historia que hay un montón de civilizaciones como los mayas, los incas y toda esta gente que tenía la necesidad de adorar a
al dios sol, a la luna, a no sé qué más. Usted léalo. Hacían sacrificios y creían. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diseñados con un huequito en forma de Dios que solo Dios puede llenar. Y la revelación más grande que nosotros tenemos de Dios es la palabra. Si usted quiere conocer a Dios, sí, venga a la iglesia. Si usted quiere conocer a Dios, sí, ore. Son disciplinas espirituales, pero no valen nada sin la palabra de Dios. Perdón si estoy diciendo una barrabasada. Porque podemos orar, porque podemos ofrendar, porque podemos trabajar, porque podemos servir, porque podemos ser pastores, porque podemos ser líderes. Pero si no tocamos la palabra de Dios, estamos indefensos. Porque el enemigo no te va a venir a atacar aquí en la iglesia cuando todos estamos hablando y alabando y todo el asunto, porque nadie está viendo la procesión que yo llevo por dentro. Pero cuando yo estoy en medio de la tentación, pero cuando yo estoy ahí sentado y un compañero me dice: Frank, qué rico ir a tirarse una Biblia. Uy, Frank, qué rico una boca en aquel lugar. Cuando tu familia ha sido propensa al alcoholismo, a uno le tiemblan las piernas. Y la única forma en que uno puede estar firme es la palabra de Dios. Aunque lleve la daga. Pero yo quiero decirle que si usted escudriña el Espíritu Santo, en ese momento le va a tirar el pasaje que usted necesita. Estoy contando entender eso. La autoridad de la Biblia se basa en las verdades que ella misma enseña. Y en primer lugar, la Biblia afirma que Dios es su autor. Toda la escritura es inspirada por Dios, declaró Pablo en 2 de Timoteo 3:16. Entendiendo primero esto, también el apóstol Pedro dijo que ninguna profecía de la escritura era interpretación privada, o sea que nada es solamente para mí, sino que es para todos, porque la palabra del Señor fue hecha así. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Hablando de ¿cuál profecía? Esta profecía que está acá. Sino que los santos hombres de Dios hablaron, escribieron, siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Segunda de Pedro 1:20-21. La palabra de Dios es la profecía más grande que hay. Y mucha gente anda: hermano, denme una palabrita de bendición. Hermano, usted no puede dar una profecía. Viene el profeta tal y viene todo el mundo haciendo fila. No estoy diciendo que eso esté mal, yo creo en el llamado profético. Y Dios me ha utilizado el llamado profético más de una vez. Y una vez se lo digo: no soy profeta. No tengo ese llamado. Yo sospecho que tengo otro. Si usted quiere una palabra de bendición, si usted quiere una profecía, abra su Biblia. Ahí dice que somos más que vencedores. Ahí dice que somos aceptos en el amado. Ahí dice que tenemos un pastor que más profecía que esa. Aleluya. Dice que soy su hijo amado, que mandó a su hijo por mí, que si solamente usted no hubiera estado en este planeta, el Señor manda a Jesús a morir por usted. ¿Aló? La Biblia también afirma que no se equivoca, que es infalible, o sea, que no tiene errores, que no es imprecisa, y siendo la palabra de Dios, así tenía que pasar. Y dijo David, en la misma Biblia se respalda, y dijo David: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto o el principio de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Salmo 19, 7 y 8. Yo no sé si a usted le pasa, pero cuando yo voy a mi Biblia, que a veces me da pereza, tengo que decirlo, yo me encontré en la Biblia algo muy interesante. Antes la leía muy académicamente,
como para poder estar haciendo esto, pero cuando yo decidí desconectar esa parte y buscar en mi Biblia como cuando estaba niño, empecé a descubrir quién era Dios, que sus principios son perfectos, que todo lo que Él ordena no es para hacerlo en la vida de cuadritos, sino para decirnos, es por aquí. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando usted ha obedecido la palabra de Dios y va por ahí, hay una sanidad, hay una provisión, hay una palabra donde dice, tú eres mi hijo amado. No sé si a usted le ha pasado, pero como me ha costado llegar ahí. Qué rico es cuando podemos encontrar ese resultado de haber obedecido al Señor. Yo no sé si a usted le pasa, pero yo me siento feliz. ¿Por qué? Porque sigo siendo humano y mi naturaleza pecaminosa me jala para acá, hacer lo que no tengo que hacer. Y después pago la consecuencia. Pero cuando yo sudo frío y le hago caso al Señor y me meto en su palabra y me voy para este lado del mar, qué rico se siente poder haber obedecido al Señor. ¿Me expliqué? Digan ay, 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 digan uy, uy. Se vale decir aleluya. Porque cuando yo llego a esto y veo y me doy cuenta de lo que era antes, porque yo cuando me meto a estudiar algo me vuelvo, ¿cómo es que se dice? Me obsesiono con eso y pierdo de vista lo rico. Porque antes de que usted le sirva a Dios, usted es hijo de Dios. Eso es lo primero, usted es hijo de Dios y Él tiene una relación con usted y conmigo. Y a raíz de esa relación es que nosotros le servimos. Lo dije la semana pasada, usted no puede servir a Dios primero y ser hijo después. Entonces, eso es lo que me estaba pasando a mí. Yo le servía al Señor, pero se me había olvidado que yo era hijo. Cuando yo llego a la palabra de Dios, me doy cuenta de que tiene 365 promesas para mí, una por día. ¡Qué rico! No estoy solo, no lo veo, pero lo siento. No lo veo como abrazar al pastor, pero cuando he estado en momentos furries, siento su abrazo a través de la palabra de Dios. Esa es la espada, esa es el arma que corta, que revitaliza, que habla. Dios habla a través de su palabra. Muchas veces nos desgastamos en oración. Señor, háblame, Señor, revélame, Señor, dime, Señor, Señor, Señor. Y ya me imagino que el Señor arriba, lea su Biblia, lea su Biblia, lea su Biblia, lea su Biblia. Se ha traducido a 2.700 y pico de idiomas y dialectos y no la usamos. Pero eso no pasa en esta iglesia, estoy hablando de otras. Recientemente se terminó de traducir en un idioma africano que no recuerdo cuál era, pero ya tiene su Biblia. Yo no sé si usted ha visto cómo la gente que nunca ha tenido una Biblia en la mano, cuando le dan su Biblia llora, le da gracias a Dios, porque nunca en su vida había tenido una Biblia en la mano. En Rusia hace algunos años encarcelaban a la gente por llevar Biblias en una maleta. Y voy otra vez con don Eduardo. En ese momento, supongamos que don Eduardo era ruso y yo también, y no habían iglesias así como nosotros, sino que se escondían, las iglesias eran clandestinas. Y yo tenía un pedacito del Salmo 119 que don Eduardo no había leído, pero lo había memorizado la primera parte. Entonces él me daba a mí la primera parte, yo le daba a él la segunda, un pedacito de las escrituras. Y resulta que en las cárceles estaba forrada toda la pared de versículos de la palabra de Dios, porque los presos llegaban y las escribían ahí para no olvidarlas y para tener fortaleza de lo que estaban pasando. Y cuando me soltaban a mí, si es que me soltaban, metían a la pastora Daisy y se encontraba todo un compendio bíblico en la pared. ¡Ánimo!Esa es la palabra de Dios. Y nosotros tenemos la palabra de verdad, la profecía de profecías. Tenemos la palabra de verdad donde Dios habla y a veces no la vemos, a veces no la leemos, porque nos da pereza. O porque vamos a San Google a buscar un pasaje. Mira qué tonelada de piedras me caí a mí cuando estaba leyendo esto.
habla, Señor. Pues si usted sale con una ceja abierta espiritualmente el día de hoy, qué bien, porque algo tiene que hacer para cerrársela. Lea la palabra de Dios. Ay, gloria a Dios. El escritor de esos proverbios, que voy a leer de este proverbio también, dice que la palabra de Dios afirma y es infalible. Dice, toda la palabra de Dios es limpia, es escudo para los que en él esperan. No añadas palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Proverbios 30, 5 y 6. Rey Salomón hablando. Toda la palabra es limpia, la palabra de Dios es limpia y es un escudo para los que esperamos en el Señor, pero no le añadas nada, ni le quites nada para que no seas reprendido y seas hallado mentiroso. Ahorita hablamos un detallito de eso. La Biblia afirma ser completa. ¿Hasta aquí cómo vamos, hermanos? La Biblia afirma ser completa, siendo un eco de lo que acabamos de leer. La Biblia es limpia, la enseñanza de Dios es limpia, es escudo a los que me esperan y no necesita que se le añada nada más. Nada más. De Génesis a Apocalipsis es la Biblia. Hay un hilo conductor en toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, y ese hilo conductor se trata del amor de Dios para usted y para mí. El hombre pecó, el Señor ya tenía un plan, mandó a Jesucristo a morir por nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es aceptar a nuestro Señor en nuestro corazón, arrepentirnos de toda maldad y creer que Él resucitó después de haber muerto en la cruz. Toda la Biblia tiene un hilo conductor y se trata del amor que Dios tiene por usted y por mí. No hay nada que se salga de aquí. En cualquier pasaje que usted se encuentre, va a encontrar el amor de Dios. Va a encontrar un Dios de juicio, pero también va a encontrar un Dios restaurador. Por eso la Biblia es completa. ¿Cómo hacen 40 personas para escribir durante varios siglos y llegar a esto? Solo el Espíritu de Dios es el hilo conductor. En su vida el hilo conductor. El Señor lo creó, el Señor lo chiñó, el Señor puso, como dice en el Salmo 139, si no me equivoco, cada parte de sus orejas, de su personalidad, de sus ojitos, de su color de piel, lo puso en su libro y no faltó nada ahí. Porque maravillosas son las cosas, tan grandes que no me puedo dejar de sorprender, decía más o menos parafraseando el salmista. Cada una de las cosas que usted tiene hoy está escrita en el libro de Dios. Sus planes para ti. Qué hermoso, ¿no? Qué silencio. La palabra de Dios es el hilo conductor. El plan de salvación, el plan de redención, los objetivos de Dios. Ahora permítanme contarles algo más de la Biblia. ¿Estamos aquí, hermanos? Sí. Pastores allá en la mesa de la tesis, ¿estamos muy bien? Hablando de la Biblia completa, permítanme hacer un paréntesis aquí. Uno a veces preguntan, sí, pero hay Biblias que traen unos libros de más. Hay otras Biblias que traen libros de menos. Bueno, déjenme decirles algunas cosillas. Desde Génesis a Apocalipsis, eso es lo que se llama un canon bíblico. Los eruditos de ese tiempo tomaron decisiones, oraron al Señor, examinaron varias cosas a nivel histórico, viendo que el nombre de Dios fuera mencionado en cada libro, que el propósito de Dios fuera cumplido en cada libro, que se notara, que se viera a través del Espíritu Santo, por supuesto, quién era Dios, qué hacía Dios, cuál fue la obra de Dios. Y la obra que nosotros tenemos ahorita de Génesis a Apocalipsis, el canon bíblico que nosotros usamos, es inspirado por Dios.
Hay otras Biblias que traen esto y traen otros libros que se llaman deuterocanónicos, que son las Biblias que usan normalmente la Iglesia Católica. No les estoy tirando piedras a la Iglesia Católica, pero quiero que sepan esto. Esos libros son libros que hablan de historia, que hablan de personajes. Algunos libros como Macabeos, si no me equivoco, es de donde sale la doctrina del purgatorio y de la oración hacia los muertos. Entonces son libros que fueron incluidos hace muchos siglos, no recuerdo exactamente cuáles, pero esos libros interrumpen el hilo conductor que la Biblia trae. Por eso se llaman deuterocanónicos o no inspirados. Quería hacer nada más ese pequeño anuncio, por decirlo de alguna manera, porque la Biblia es completa. La Biblia no se le agrega, no se le pone, no se le quita. La Biblia es la Biblia, es palabra de Dios. Avanzamos. La Biblia afirma su plena autoridad. Isaías declaró: oíd cielos y escuchad tierra, porque Jehová habla. ¿Por dónde habla? Por su palabra. Afirma ser suficiente para nuestra necesidad. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir. O sea, ¿qué es redarguir? Tirar abajo todo argumento, para corregir, para instruir justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Quién es el hombre de Dios? Usted. ¿Quién es la mujer de Dios? Usted. Porque al final, al que llamaron fue a usted y a mí. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para tirar abajo todo argumento de hombre, por decirlo así, para corregir nuestra vida, para instruirnos en su justicia, a fin de que nosotros seamos perfeccionados y preparados para hacer toda buena obra. Si usted quiere ir a hacer buenas obras, si usted quiere orar por las personas, si usted quiere que más gente venga a este lugar, se convierta en Cristo, lea su Biblia. También dijo, permítame leerle ese otro pasaje de Juan 8: el que es de Dios, se me movió el bosque, no cree. Eso es lo que pasa cuando usted tiene astigmatismo. La Biblia también afirma su poder para determinar la verdad de las cosas. Ya me estaba adelantando sin explicar de qué se trataba. La Biblia también afirma su poder para determinar la verdad en las cosas. O sea, que la Biblia es como los rayos X cuando usted lo lleva para ver si tiene una fractura. Usted lo pone enfrente de la Biblia y la Biblia va a sacar toda nuestra verdad. Lo que una persona hace con la palabra de Dios pone en evidencia su relación con Dios. ¿No? Si usted tiene una relación con Dios y usted escudriña la palabra de Dios, se le va a notar. Si la palabra de Dios es su guía, su brújula, se le va a notar. ¿Por qué? Porque la Biblia es como un espejo. Cuando uno llega a la palabra de Dios y empieza a leer, usted empieza, gracias Señor, pero generalmente la palabra de Dios nos deja ver cómo somos nosotros. ¿Para qué? Para que podamos cambiarlo, para que podamos vivir en santidad, para que podamos crecer. Y cuando usted camina por la calle y usted reacciona diferente a como hubiera reaccionado, usted se da cuenta de que la palabra de Dios está empezando a hacer cosas en su vida. Amén. Cuando estaba manejando por la calle, los que tenemos licencia y manejamos, y se nos atraviesa un hermano en la fe, o tal vez no, ya nos sacamos la cabeza por la ventana y decimos: ¡ya pedazo! Pastor, ¿cómo le va? Qué gusto saludarle. Eso me pasó a mí. ¡Ya pedazo! Pastor, ¿cómo está? Ya no andamos gritando a la gente, ya no nos bajamos del carro con el bate en la mano. Nos podemos enojar, pero el Señor toma control de nosotros, se nos nota la palabra. Cuando tenemos algún roce con nuestro marido o marida, hay un amigo mío, y yo soy una persona que tiene un carácter bien fuerte, aunque no parece, y mi esposa tiene el carácter más fuerte que yo.
nos ha permitido crecer y cómo el Señor nos ha cambiado, porque en medio de una situación de discusión de todos los matrimonios, el Señor, tenemos que decirlo, y qué feo hablar de uno, pero solo de mí puedo hablar para andar en chismes. Mira qué bonito es cuando el Señor toma el control de eso. Uno puede ver lo que está pasando y se da cuenta de que la situación no da para ponerse a discutir a ese nivel, y uno termina viéndose o terminan pidiendo perdón. La palabra de Dios hace posible que nuestra vida sea diferente. La palabra de Dios hace posible también que cuando estamos enfermos y no entendemos qué es lo que nos sucede, en medio de ese dolor podamos volver a ver al Señor y decir: Señor, gracias. Gracias porque no entiendo lo que está pasando, pero te agradezco porque tú sigues siendo mi Dios. Amén. La Biblia también es fuente de felicidad. Al hablar de la sabiduría de Dios, el escritor de Proverbios dice: bienaventurado o feliz el hombre que me escucha. Proverbios 8:34. Jesús dijo: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Eso quiere decir dichosos y felices, porque guardamos la palabra de Dios. Vamos a poner un poquito más de acelerador al asunto. ¿Cómo vamos, Paz? Iglesia, ¿cómo vamos? ¿Estamos siendo bendecidos? No por mí, sino por lo que la palabra de Dios dice. Yo nada más soy un vaso, hermano del Señor. Bueno, yo soy medio vasija. Vamos a ver. La palabra de Dios, la Biblia, es la fuente de crecimiento espiritual. ¿Aló? Debe repetirlo: la Biblia es la fuente de crecimiento espiritual. Usted no puede crecer si no escudriña la palabra de Dios. Usted no puede crecer si no recibe esa instrucción de su Padre directamente. Usted puede venir a la iglesia, usted puede escuchar lo que predica, usted puede ir al discipulado, pero si la palabra de Dios no se ha hecho afincado en su corazón, vamos mal. Y lo digo porque a mí me pasó, no les estoy tirando a ustedes, para que no me hagan todos ellos. La Biblia es la fuente de todo crecimiento espiritual. El apóstol Pedro amonestó a los creyentes diciéndoles: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcas para salvación. Deseamos la palabra de Dios, que tiene principios, que tiene preceptos, que tiene lo mejor para nuestra vida, que no está adulterada, que no es una historia para buscar una identidad, que no tiene historias ficticias para hacernos sentir bien. La palabra es la palabra y está llena de amor de Dios, está llena de dirección de Dios para vos y para mí. Deseemos como niños con hambre la palabra de Dios y vayamos a ella. Primera de Pedro 2:2. El poder de la palabra es la fuente de poder. La palabra de Dios es la fuente de poder, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, o sea, todo lo que está dentro de los huesos, y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Dice Hebreos 4:12. La palabra es poder, la palabra es eficaz, la palabra nos da una radiografía de cómo estamos nosotros por dentro, parte de nuestro intelecto, y nos dice cómo está nuestro corazón. Yo creo que es lo mejor que nos puede pasar por el filtro de la palabra de Dios para ver cómo estamos y ponernos a cuentas con nuestro Señor. Usted no necesita ir a donde el cura, no necesita ir a donde el sacerdote. Usted está solo en su casa con la palabra, ahí está el Señor, para poder confesar nuestras faltas y recibir auxilio también. Y eso nos pasa a todos, y tenemos esa posibilidad de venir a Dios para que esa palabra viva y eficaz, que es cortante, que es más cortante que esa espada de filos, penetre en nuestro pensamiento, penetre en nuestro espíritu y nos dé más
La palabra de Dios es guía y dirección espiritual. Esos chicos que andan ahí vestidos de perro, andan caminando buscando para dónde ir. A veces nosotros con ganas y todo andamos buscando para dónde ir. A veces estamos tan desconcertados que no sabemos para dónde ir. Inclusive dentro de la iglesia, ¿a mí me ha pasado? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No vamos a encontrar mejor guía que la palabra de Dios. No nos podemos quedar, hermanos, con lo que nos dan los domingos en la mañana o con la palabra de Dante Gebel en YouTube o con la palabra del pastor no sé quién. Y eso es lo que está pasando en la iglesia. Por eso es que las lámparas están apagadas, porque venimos a recibir lo que nos dan el domingo y no volvemos a tocar la palabra toda la semana. Escuchamos a Dante, escuchamos al otro, escuchamos a ella. Yo no tengo nada en contra de eso. Yo lo hago. Pero si yo no toco mi Biblia, si yo no voy a ver qué tiene mi Señor por decir, entonces esa lámpara que es la palabra de Dios en mi camino aparece apagada siempre. El que tengo Dios para hoy. Pastor, a mí no me va a volver a invitar aquí, predicar siempre que me toca. La espada del Espíritu, la Biblia ofrece recursos, bendiciones al creyente. Es la fuente de verdad. Dijo el Señor Jesús: tu palabra es verdad. En Juan 17:17. La espada del Espíritu, que es la Biblia, que ofrece recursos, bendiciones ilimitadas, es la fuente de la verdad. La gente hoy busca por todas partes respuestas a la vida para tratar de descubrir si vale la pena algo o tiene valor. Te hablé de los técnicos, puedo hablar de los trans, puedo hablar de los millonarios que solo Dios y dinero, su Dios es el dinero. Puedo hablar de los trabajólicos, puedo hablar de los estudiónicos. No sé si existe esa palabra. La gente anda buscando verdad, anda buscando respuestas. Toda fuente de verdad se acerca a Dios. La fuente de toda verdad es el Señor, y el hombre, la vida, la muerte y el tiempo de nuestra eternidad, de hombres y mujeres, el bien y el mal, el cielo y el infierno, la condenación y la salvación, se encuentran en un solo lugar, aquí. Si usted quiere saber para dónde va, búsquelo aquí. Si usted quiere saber para dónde no tiene que ir, búsquelo aquí. Aquí está, de todos los tamaños, de todos los idiomas, de todos los precios, de todos los sabores, está. Hubo un montón de gente que dio su vida para que usted y yo tuviéramos una Biblia. Y si no quiere comprarse el libro, préndala en el celular. Hay 4,000 aplicaciones para ver la palabra de Dios. ¿Cuál es el centro de esta enseñanza? Hermanos, busquemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es fuente de victoria sobre nuestro gran enemigo Satanás. Solo con la palabra de Dios lo podemos hacer. ¿Por qué no funciona a veces nuestra victoria? ¿Por qué no funciona a veces el recitar un versículo? Porque no estamos agarrados de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene toda habilidad para protegernos de los ataques del enemigo. La palabra es un arma ofensiva. Acuérdense de Jesús en el desierto, en Mateo 4, del 7 al 10. Dice la palabra de Dios que después el Espíritu se lleva a Jesús al desierto para que sea tentado por el diablo. Y el enemigo empieza, porque Jesús tuvo hambre, el enemigo empieza: Jesús, si tú eres Jesús, el Hijo de Dios, que estas piedras se conviertan en pan. El enemigo. Y entonces el Señor le dice: escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y después sigue tentando, y el Señor empieza a decir: escrito está, escrito está, escrito está.
Nosotros tenemos esa potestad de hacer eso. Nosotros tenemos esa posibilidad de hacer eso. Nosotros tenemos ese poder de hacer eso. Cuando el enemigo viene y nos dice, Carol, tal y tal y tal cosa, escrito está, la palabra. Geraldina, usted puede hacer tal cosa. No, enemigo, la palabra dice, escrito está. La palabra es una daga, la palabra es una espada, es un arma precisa. Nosotros como cristianos tenemos que aprender a utilizar la palabra de Dios para poder ser tan precisos como Jesús fue en el desierto. Satanás no es creativo, Satanás siempre va a sacar las mismas tentaciones, las mismas cosas para tratar de desbalancearnos. Nosotros tenemos que convertirnos en especialistas de la palabra de Dios, no solo para defendernos, sino para crecer. Pero hay tantos cristianos hoy en día que no saben usar la palabra de Dios, que cuando el enemigo viene a hacer la zancadilla, se van de panza, sobre todo yo, porque no conocen la palabra de Dios, porque no son precisos. No tienen que ser teólogos, no tienen que ser pastores para conocer la palabra de Dios. Lo único que tenemos que hacer es escudriñarla, leerla y dejar que el Espíritu Santo nos hable. Porque al final de cuentas, si no hay una tentación, el que nos va a sacar la palabra de verdad es el Espíritu de Dios. Pero ¿qué va a sacar el Espíritu de Dios si no leemos la Biblia? No es que el Espíritu Santo es todopoderoso. Sí, Él puede hacerlo, pero nosotros nos toca hacer nuestra parte. Es como cuando nos vamos nosotros a un examen de álgebra o de cálculo y no estudiamos y llegamos y nos ponemos con la calculadora científica y toda la cuestión. Tenemos el examen, tenemos la calculadora, pero no estudiamos. Entonces, ¿aló? Es exactamente lo mismo, hermanos. La espada es un arma de precisión para defensa y para la derrota del diablo. La palabra de Dios tiene que convertirse en un rema, y un rema es una palabra específica para momentos específicos dentro de nuestro corazón. La palabra se tiene que encarnar para que cuando el enemigo viene y dice, este es tu pecado, yo inmediatamente saco su palabra por medio del Espíritu Santo y le digo a Satanás, este es tu futuro. Amén. Satanás, no, diablo, la Biblia dice y Jesús me hizo más que vencedores, y todas las cosas que pasan me ayudan a mí para bien porque Dios me escogió. Es más, no tiene que sabérsela completa así textualmente. Eso es un volado. La puede parafrasear, tiene poder. Deje que el Espíritu Santo le llene con su palabra. Estas son cosas que me han pasado a mí. Necesitamos tener conocimiento específico de la palabra de Dios para podernos defender del enemigo, pero también para poderlo atacar. Porque la Biblia no es solo para defenderse, es para atacar y para ir finalizando. Ya me pasé, qué pena, ¿me regalan 5 minutos más? ¿Sí? La palabra de Dios es tan poderosa que transforma a los hombres y los pasa de las tinieblas a la luz, cambia la tristeza por gozo y la desesperanza por esperanza. Amén. Cada vez que la palabra de Dios es usada, vean el poderío de la palabra de Dios. Cada vez que la palabra de Dios es usada para llevar a alguien a los pies de Cristo, se da un golpe certero y fatal al reino de las tinieblas. El dar testimonio y compartir su palabra en nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo o estudio, estamos usando el arma más poderosa de todo el universo. No se trata de ser a un católico evangélico, no se trata de cambiar a la gente de religión, es simplemente el hecho de poder compartir usted lo que Jesús hizo en su vida, lo que la palabra de Dios ha hecho, para que esa persona pueda recibir sanidad, pueda recibir libertad, pueda sonreír en medio de los problemas, pueda brincar en medio de las enfermedades. La gente dice que nosotros estamos locos porque estamos hasta aquí de alguna situación y podemos dormir tranquilos.
Y podemos alabar, y podemos caminar. Sí, nos vamos a seguir preocupando. Pero tenemos una diferencia, tenemos un cimiento, que es la palabra de Dios, que es Jesús que nos sostiene en medio de ese problema. La gente necesita ver eso. La gente necesita saber que la palabra de Dios nos sostiene. ¿Cuál es el filo más agudo que la palabra de Dios tiene? Se llama el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio. El hombre fue creado por Dios, Génesis 1:26. El hombre cae y se separa de Dios, Génesis 3:6, del 11 al 23-24. Todos hemos pecado. Romanos 3:23, Romanos 5:12. Tenemos un problemón. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero el Señor tiene una respuesta. Jesús se ofreció un sacrificio para morir por nosotros. Juan 3:16, 14:6. Cree en Jesús. El Padre mandó a su único Hijo a morir por usted y por mí, para que no se pierda, mas tenga vida eterna. El hombre tiene un problema, está separado de Dios. Dios da una respuesta por medio de Jesucristo. Ahora nos toca a nosotros responder. ¿Y cuál es la respuesta? Pararnos en seco, creer en Jesús, que es nuestro Dios, nuestro Salvador, que puede cambiar nuestra vida y cambiar de camino. Arrepentirnos de nuestros pecados. Esa es la palabra más poderosa que tiene la Biblia. Ese es el cuchillo más filoso, el mensaje del Evangelio. Necesitamos aprenderlo, necesitamos vivirlo, necesitamos recordar de dónde nos sacó Dios. Porque hay un montón de gente de Coronado, de Guadalupe, de Curridabat, que necesita entender que fueron creados por Dios, que el pecado los separó, que Dios tiene una respuesta, pero ahora nosotros necesitamos responderle a Dios. ¿Cuántos le han respondido a Dios aquí? ¿Para cuántos el Señor Jesús es su Salvador, es su Señor aquí? ¿Qué tienen que hacer entonces? Como pueden ver, para ir aterrizando, la espada es un arma demasiado completa. Usted y yo decidimos cómo la usamos. Si la usamos para nuestra propia protección, abriéndola en el Salmo 91 ahí en la sala de la casa, o usamos la palabra de verdad como un arma poderosa para levantarle gente al enemigo y para estar fortalecidos en el poder de su fuerza. Pidamos al Señor que nos lleve a toda verdad por medio de su palabra, que nos revele, que nos limpie, que nos restaure. ¿Qué tal si nos ponemos en pie? Ya para ir cerrando. Una de las mejores cosas que podemos aprender a hacer es orar con su palabra. Y eso vamos a hacer para ir cerrando este ratito. Espero que el Señor haya agregado bendición a su vida. Dice Isaías 61:3, y este debe de ser la declaración de la obra de nosotros como hijos de Dios. El Señor me ha enviado a ordenar a los afligidos de Sión que les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu triste, y serán llamados árboles de justicia y plantío del Señor para gloria suya. Segunda de Corintios 5:17, de modo tal que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Señor, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti en esta mañana, con tu palabra en la mano y en el corazón, y te pedimos, Señor, que nos des el poder, que nos des la autoridad, que nos des de tu palabra para ordenar a los afligidos de Coronado, a los afligidos de San José, que se les dé gloria en lugar de ceniza, que se les dé gozo en lugar de luto, que se les dé un manto de alegría y un espíritu lleno de ti, y
puedan ser llamados árboles de justicia en tu plantío, Señor. Padre, nosotros queremos entender que si alguno está en Cristo, que nosotros que estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Todo lo viejo que nos estorbe pasó. He aquí todas las cosas, Señor, son hechas nuevas. Padre, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen Espíritu, Señor, nos guíe por tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Señor, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de la cruz. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido en esta mañana que nos enseñes tu voluntad.